Muchas gracias, Julieta. Eh, Número uno, ese es el reglamento a que se refiere el Código Electoral que debe estar emitido 6 meses antes de las elecciones y que debe regular, todas las particularidades relativas a la emisión del sufragio. Por esto que el tribunal lo dictó el decreto correspondiente más o menos a mediados de julio. Previamente se había puesto en conocimiento de todos los partidos políticos inscritos para que manifestaran lo que bien tuvieran. No se resolvieron mayores objeciones, creo que solamente de una agrupación que el tribunal la resolvió, ¿verdad? Y entonces por eso fue que recientemente se está dictando en la Gaceta. Eh, es un reglamento muy similar a los que se han utilizado en otras elecciones, ¿verdad? No hay mayores cambios, básicamente en lo que usted está mencionando, ¿verdad? En que ya estamos pues haciendo una elección o teniendo que organizar una elección en medio de una situación de pandemia que hemos estado viviendo ya por más de un año y medio, ¿verdad? Entonces, eh, uno de los cambios, por ejemplo, con base en esta situación, es que ya no es obligatorio votar con el crayón, que como ha sido en los anteriores procesos, ¿verdad? Marcar las papeletas con el crayón que está dispuesto en cada una de las juntas, el marcador. Sino que cada persona se está instando que cada persona lleve su bolígrafo, lleve su lapicero para que marque las papeletas y evitar pues al máximo los contactos. Este, Sin perjuicio de que las personas, por supuesto, que llegan a la hora de votar no tengan lapicero, pues se les va a proporcionar el dispositivo correspondiente para que marque las papeletas. Otra de las regulaciones que también tiene que ver con pandemia es el hecho de que hay un dispositivo, por decirlo así, una pequeña mamparita para colocar la cédula de identidad y que no sean manipuladas por los miembros de mesa, sino que el elector coloque ahí la cédula para que los miembros de mesa pues la tengan a la vista mientras el elector está votando. Básicamente en todo lo demás. Y por supuesto, sí se está haciendo la previsión normativa de que deben respetarse los lineamientos y protocolos que el Ministerio de Salud, y en coordinación con el tribunal, dicten para regular. Entonces, en este momento estamos trabajando con el Ministerio de Salud en dos lineamientos que pues van a servir de base a los protocolos correspondientes. Uno para el periodo de campaña electoral que arranca en octubre y otro para la jornada electoral que sería propiamente el 6 de febrero. Ahora, siempre y por recomendación de las mismas autoridades de salud, lo conveniente es trabajar en esos documentos, pues ojalá con un tiempo no muy lejano al evento correspondiente. En este caso, como le digo, ya estamos trabajándolo de cara a las normas que se van a aplicar básicamente en el periodo de campaña, octubre, noviembre, diciembre. Y el de la elección probablemente lo estaríamos trabajando ya para el mes de octubre o noviembre. De suerte que tener un poquito más claro cuál sería la situación y las proyecciones que podríamos tener de acuerdo con el comportamiento que tenga la pandemia en ese momento, ¿verdad? Pero eso es básicamente, y por supuesto, no creo que vaya más allá de lo que ya todos hemos estado acostumbrados, es decir, todos estos protocolos de bioseguridad que va a implicar desde controles de accesos, desinfecciones del lugar, utilización de mascarilla, distanciamiento social. Para eso estamos instruyendo a todos los asesores electorales a la hora del proceso de ratificación de centros de votación, tratar de hacerlos en aquellos lugares o locales mejor ventilados, etcétera, etcétera. Don Héctor, sobre este reglamento no vi o no leí algo establecido en torno al personal, digamos, o cuántas personas en los centros de votación es permitido o se permitirá. ¿Eso vendrá en los lineamientos también? Correcto, eso verán los lineamientos. Recordemos que en cantidades no, simplemente el reglamento lo que se refiere es que a quiénes son los agentes electorales, es decir, qué tipo de funcionarios van a tener tanto por parte del tribunal como los partidos políticos. Entonces, obviamente los partidos van a tener siempre el derecho de proponer sus miembros de mesa y sus fiscales. El tribunal, por su parte, los auxiliares electorales, los asesores electorales encargados de centros de votación, entre otros. Ya en cuanto a distanciamiento, en cuanto a todo lo que tiene que referirse a evitar aglomeraciones y cómo hacerlo, va a venir en los lineamientos, por supuesto, y sobre todo en los protocolos. Esos lineamientos en torno a la campaña me decía que, bueno, como empieza en octubre, tendría que estar saliendo antes, supongo, o
Se comunicará apenas arranque la campaña. Correcto, no, ya los estamos trabajando, creo que desde finales del mes de julio, y esperaríamos que pudiéramos estar listos para el mes de septiembre, que serían aplicables a partir del mes de octubre. ¿Y el de la elección tendría que darse a conocer? El de la elección igual, que esperaríamos empezarlo a trabajar en octubre, noviembre, para tenerlo listo y a más tardar en enero, porque es el que va, como le digo, a regir ya todo lo que es el acceso a los centros de votación. Aquí lo importante, como le digo, es saber, qué sé yo, ¿por qué no hacerlo desde ahora? Bueno, no sabemos la situación que vamos a tener a noviembre, por ejemplo, a diciembre, en cuanto, qué sé yo, a personas vacunadas, índices de contagios, proyecciones que nos pueda dar el Ministerio de Salud. Y esto, pues, de alguna manera puede repercutir en las restricciones o las protocolos que se puedan establecer. Don Héctor, al ser obviamente, pues obviamente un panorama totalmente diferente a las elecciones pasadas y único, obvio, por la pandemia, es un reglamento que lo trabajan quienes, digamos, qué personal, al menos del Tribunal Supremo de Elecciones, lo trabaja, obviamente en conjunto o ante las direcciones de orientaciones que da el Ministerio de Salud. Claro, no, así como se hizo el relativo a las asambleas partidarias y a las convenciones partidarias, ahí están trabajando funcionarios de la dirección a mi cargo, sobre todo la gente de programas electorales del área de administración electoral, ahí está también involucrado el encargado de asesores electorales, es decir, personas que de nuestra parte tengan conocimiento de cómo es el comportamiento que normalmente se realiza tanto en la jornada electoral como durante la campaña. Y en campaña, bueno, está, por ejemplo, también ayudándonos el jefe del Cuerpo Nacional de Delegados, que son los que tienen a su cargo todo lo que es la fiscalización o la supervisión de las actividades proselitistas en sitios públicos, ¿verdad? Entonces, así como pasó para las convenciones partidarias que hemos tenido, se están regulando ese tipo de actividades, si se pueden o no se pueden hacer un mitin, un piquete, un desfile, una caravana, todo eso lo están discutiendo, pues ahí el criterio de los delegados es importante para que los mismos técnicos de salud entiendan cómo es en realidad esa actividad. Por ejemplo, qué sé yo, en una caravana donde cada quien va en su vehículo, pues entonces ya eso no fue prohibido para la convención partidaria, porque siempre y cuando las personas se mantuvieran en sus vehículos, para decirle algo, ¿verdad? Un piquete, que eran un grupo de personas, bueno, ahí para las elecciones partidarias se reguló cuánta cantidad, el tipo de lugares, distanciamiento, por generar esos ventilados, etcétera, pero se habían prohibido las plazas públicas, por ejemplo, que de todas formas es una forma de proselitismo que ha venido muy, muy a menos en los últimos procesos. Yo diría que casi que no se han realizado, que yo recuerde, por lo menos en la elección municipal, sino que eran más que todo piquetes o algún otro tipo de actividad, pero no tan masiva como las que otrora, hace décadas, ¿verdad?, podíamos ver y que se denominaban plazas públicas.